Listo, pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta nueva sesión de la Ruta del Saber. La vez que yo desde que le estaba planeando esto, debo de confesarles a todos y a todos que estaba muy emocionado. Como saben, justo se acerca el 30 de abril, creo que ahí en Colombia es el 29 de abril, no, ahorita me dirá usted, doctora Lina, el Día del Niño, se festeja el día del Niño, hay algunos que es el Día Internacional del Niño, el Día Nacional. Entonces, bueno, conforme a eso, pues pensamos en un tema que tenga que ver con la niñez justamente, y pues qué mejor que hablar respecto a los estigmas que existen en la pérdida auditiva en niños, y no solamente estigmas sociales en público en general, sino incluso lo que yo me he dado cuenta, estigmas dentro del medio, ¿no? De los profesionales, ¿no? Por ejemplo, de manera muy particular, les puedo decir que la mayoría de nuestros clientes se dedican más a las adaptaciones con adultos mayores. Entonces, cuando nos llega un niño, como que incluso como que nos da miedo, ¿no? No sé qué nos da miedo, pero sabemos la importancia que es el poder tratar, el poder rehabilitar, el poder atender a un niño. Entonces, bueno, de ahí radica la importancia de tocar este tema. Entonces, pues el día de hoy tenemos a dos muy grandes invitadas que desde que estábamos pensando a quién íbamos a invitar, la doctora Lina Jimeno es una muy fiel seguidora de nuestros lives que siempre se conecta, siempre los saluda. La doctora Jimena Cano, ella es recién egresada, ahorita les voy a dar la presentación, es recién egresada del Nacional de Rehabilitación, se dedica justamente a la adaptación con niños. Entonces, bueno, qué mejor que hablar con dos expertas en el tema. Oficialmente les doy la bienvenida, doctora Lina Jimeno de Restrepo, doctora Jimena Cano Crespo. La doctora Lina Jimena, ella es de Colombia, ella es fonoaudióloga con especialidad en audiología, es maestra, ha sido catedrática, ha estado en múltiples investigaciones. Ella ahorita nos hablará un poco acerca de su área específica en la que está. Y la doctora Jimena Cano, ella es audióloga, médica, audióloga, recién egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente acaba de así desempacarse de la residencia y está en su práctica privada. Ya nos contará también acerca de ellas. Bienvenidas, doctora Lina, bienvenidas, doctora Jimena. Por favor, Gracias, dense Nelson. una, Muchas una gracias. presentación también ustedes, háblenos un poco acerca de su trayectoria, de su área de especialización, por favor. Bueno, entonces, bueno, yo tengo una trayectoria larga porque ya soy mayorcita. Yo trabajé durante 9 años en el Instituto Colombiano de Audición del Lenguaje, que curiosamente es como el hermano gemelo del instituto que ustedes tienen en México, el IMAL, que Ok, es el Instituto Mexicano de Audición del Lenguaje. Aquí es el Instituto Colombiano de Audición del Lenguaje. Trabajé en el área de rehabilitación de niños con pérdidas auditivas durante 9 años, en adaptación de audífonos en esos niños y en audiología. Después pasé a coordinar el departamento de rehabilitación, inicialmente la rehabilitación convencional, pero yo hice una especialización en el método verbotonal. Y entonces, los últimos años que trabajé en el instituto, trabajé como coordinadora del método verbotonal, que es un método de rehabilitación de niños básicamente auditivo. ok. De ahí, pues empecé a tener familia, entonces ya no me queda tanto tiempo y puse mi consultorio particular con otra fonoaudióloga, también audióloga, y me dediqué al área exclusiva de audiología. Tengo una cosa que es para mí que es clave, que es que con mi compañera de consultorio tenemos un día exclusivo para atender niños, población pediátrica. Entonces hacemos toda la evaluación pediátrica juntas, que eso ayuda muchísimo para tener un diagnóstico más certero. Entonces llevo Perfecto. más de 30 años en consultorio particular en el área privada. Me encanta, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora Jimena, ¿nos quiere hablar un poco acerca de usted también, por favor? Sí, yo no tengo una trayectoria tan larga, la verdad, como comentaron, pues yo acabo de egresar del Instituto Nacional de Rehabilitación. Estudié aquí en México la licenciatura en medicina y bueno, después hice la residencia en audiología, otoneurología y foniatría, que bueno, es la especialidad aquí en México, que son 4 años, y la realicé en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, o sea, porque nosotros vemos las 4 áreas, ¿no? Sabemos también la parte de otoneurología, la parte del lenguaje y la parte de foniatría, pero siempre me ha atraído mucho más la parte de audiología y bueno, específicamente en niños.
Listo, pues creo que me encanta que podamos tener como estas brechas generacionales, pero que al final de cuentas el objetivo es eso, ¿no? El poder darle este tipo de información, ¿no? Entonces a mí me encanta cuando tenemos este tipo de, pues de información y de perfiles como los de ustedes. Entonces, desde ahorita les quiero agradecer, ya les agradecí mucho el haber aceptado nuestra invitación, la verdad es que me pone siempre muy contento el poder dar esta información así. Entonces, pues listo, vamos a dar pie a nuestro tema. La dinámica un poco va a ser para los que se están conectando. Pueden escribir, por favor, sus preguntas que vayan surgiendo. Nosotros ya tenemos algunas preguntas comunes. Lo estructuramos en 3 fases. Desde el momento que se le da el diagnóstico a los papás, que se hace la parte de la valoración a los niños, toda la parte de la batería de estudios y evidentemente la parte de la rehabilitación, el seguimiento, ¿no? Entonces son esos 3 pilares. Por favor, todos sientan la libertad de mandar sus preguntas. Al final tendremos también una sesión de dudas en caso de que todavía hayan surgido algunas, pero por favor sientan toda esa libertad. Entonces les voy a compartir mi pantalla para ir viendo justamente cuáles van a ser estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, tal cual, el día de hoy hablaremos de esta parte de los estigmas de pérdida auditiva. Y para empezar, quisiera preguntarles, doctoras, que yo sé que esa no es una pregunta probablemente que todavía entremos en materia respecto a la evaluación. Cuando ustedes empezaron con esta parte de la formación, empezaron a dar, supongo, como practicantes antes de estar en la parte de la práctica ya privada o pública, identificaron, por ejemplo, cada una en sus áreas, la forma, por ejemplo, en que los papás al momento de recibir la noticia o la forma incluso como los profesionales, yo por ejemplo les puedo decir, dentro de mi formación médica, a mí me hubiera encantado algún tema, alguna materia que me dijeran cómo dar malas noticias, ¿no? O cómo dar diagnósticos desde la parte emocional, porque yo lo hice aprendiendo o viendo y la vez que me fue mal porque la primera vez, por ejemplo, desafortunadamente que tuve que dar la noticia de que alguien había fallecido uno de mis pacientes a un familiar, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, mi pregunta primero es hacia eso, ¿no? ¿Qué piensan o cómo creen que estamos en esa cuestión, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia respecto a esta parte de dar una noticia, dar un diagnóstico? ¿Qué respuesta recibían de los familiares? Bueno, yo lo que he visto durante todos estos años de experiencia es que las preguntas, cuando uno da una noticia mala, entre comillas, a los padres, sobre todo cuando uno les cuenta que, por ejemplo, el niño tiene una pérdida auditiva, ellos van a pasar, todos pasan por una serie de etapas psicológicas, digámoslo así. Inicialmente lo que he visto es que hay un rechazo a aceptar la información que uno le está dando. Hay una negación del problema y ahí nosotros tenemos que tener mucho tacto en la forma en que les vamos a decir la información, darles el tiempo suficiente para que ellos puedan asimilar un poco, no del todo, porque esto es un proceso largo, lo que les estamos diciendo. Y por eso a mí me encanta una frase de un audiólogo que dice que nosotros como profesionales de la audiología tenemos que saber que nos estamos enfrentando a pacientes, no solamente que tienen un problema auditivo, a pacientes o familiares no solamente con un problema auditivo, sino también que tenemos que manejar una serie de problemas psicológicos, emocionales, y eso nos va a ayudar para saber que nosotros tenemos que tomar el tiempo necesario y que las preguntas que nos van a hacer los papás van a cambiar un poco de acuerdo si estamos en la etapa de rechazo, si estamos en la etapa de aceptación, van a pasar por una etapa de pronto de culpabilidad. Entonces nosotros tenemos que quitarle los estigmas de esa culpabilidad, van a pasar por frustración, por angustias. Entonces nosotros tenemos que ver a la familia como un todo y poderlo tratar. Por otro lado, también tenemos que, esas preguntas van a cambiar un poco, depende de la forma de ser de esos padres. Sabemos que hay muchas formas de ser, hay unos que son analíticos, entonces nosotros tenemos que darles toda una información muy completa, muy documentada, muy en línea. Hay personas que son personas que son colaboradores que no preguntan mucho, entonces vamos a dar una información más sencilla. Están los que quieren los controladores que quieren controlar y tomar sus decisiones, entonces tenemos que guiar la respuesta a esas preguntas que se van a dar de acuerdo a su forma de ser.
van a hacer preguntas que, ¿por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Pero está segura? ¿Pero qué se puede hacer? Esa es en una etapa inicial. Después, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo? ¿Qué ayudas puedo tener? ¿Dónde lo puedo llevar? ¿Qué necesita? ¿Qué otros problemas se van a presentar con su pérdida auditiva? ¿Tienen problemas de inteligencia? ¿Cómo se va a desarrollar el niño? ¿Puede ir a su colegio? Son básicamente preguntas que surgen en casi todos los padres. Y qué importante desde que identificarlos, estar preparados para la respuesta, ¿no? No es lo mismo, y lo hablábamos cuando estábamos planeando la sesión, de cuando uno da una noticia y nos ven como médicos preocupados, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos poderles transmitir tranquilidad, ¿no? A pesar que es un diagnóstico de una enfermedad, creo que también es muy importante sí conocer, como bien lo dice la doctora Lina, este tipo de procesos en los que pueden pasar cada uno de los familiares o pacientes cuando les damos una noticia como un diagnóstico de pérdida auditiva. Y creo que también la importancia de nosotros poder ubicar y poder prepararnos incluso con ese tipo de respuestas. Usted, doctora Jimena, ¿cómo le ha ido en esa parte de dar la noticia que ha visto? ¿Qué tan sensible estamos a la población aquí, por ejemplo, en México, profesionales? ¿Cuáles son las preguntas más comunes que le hace un paciente o un familiar de un papá cuando le da un diagnóstico de pérdida auditiva? Bueno, o sea, yo siento que, bueno, como mencionó la doctora, pues sí es un proceso. Siento que también es como estas etapas también corresponden como un duelo, ya que los papás muchas veces esperan que sea, pues, no, como que en todo el panorama que se plantean de tener un hijo, no les viene como esta idea de que quizás tenga alguna enfermedad, ¿no? O alguna discapacidad, como en este caso es la pérdida auditiva. Y creo que muchas veces como que igual no dimensionan lo que es la pérdida auditiva, ¿no? Entonces, a veces no creen que sea cierta la noticia, creen que a lo mejor ya es como una cuestión de tiempo que se vaya a solucionar. Entonces, sí es como un poco complejo y sí depende mucho también de los papás y de la actitud, ¿no? Digo, hay papás que sorprendentemente reaccionan a la primera muy bien en qué es lo que sigue y empiezan a actuar, o sea, y Claro. a hacerse responsables y en lugar de estarse preocupando se ocupan en qué es lo que sigue. Y aunque no tengan quizás los recursos para los auxiliares en ese momento, se mueven para tenerlos y para la terapia y ahí están constantemente. Entonces sí es como todo, o sea, sí varía mucho la respuesta de los papás. Claro, y qué importante es justo saber que vamos a tener una respuesta diferente dependiendo del tipo de personalidad, como bien lo comenta, ¿no? Porque incluso a veces como médicos esperamos que todos, a lo mejor de acuerdo a nuestra personalidad, de qué pasaría si a mí me da un diagnóstico, pues ya en lugar de pensar ahorita, pues me pongo a ver, pero no todos tampoco van a reaccionar como nosotros reaccionamos. Entonces creo que también esa parte de la sensibilización y sobre todo de darnos cuenta y de entender que cada persona va a reaccionar de manera diferente a la noticia, ¿no? Y está bien, no es que si alguien incluso a mí al principio les debo confesar, cuando un paciente en consulta lloraba, me incomodaba, o sea, la verdad es que yo no sabía qué hacer, ¿no? No sabía si darle una palmada, no sabía si ofrecerle agua, no sabía si quedarme callado, entonces creo que al final de cuentas, conforme uno va también teniendo recursos como profesional para poder, pues sí, tener este tipo de gestión emocional en esos momentos. Entonces, qué importante. Vamos entonces, ahora sí, iniciar ahora sí, de manera oficial, con preguntas que son preguntas que algunos clientes nos han hecho, algunos profesionales, incluso preguntas que nos han hecho algunos de nuestros pacientes, ¿no? Una de estas preguntas, por ejemplo, es uno de los padres que nos dijeron es que si el uso de auxiliares auditivos para sus niños, una vez ya diagnosticado sus hijos con pérdida auditiva, es de por vida, ¿no? Y les pongo en contexto, porque decían, ok, entonces van a estar, no sé cuántos años va a estar con la rehabilitación, porque lo que decía este padre, decía, es que cuando se fracturó, pues estuvo con la férula, pero ya después ya no utiliza la férula todo el tiempo, porque un auxiliar tendrá que utilizar todo el tiempo si es una rehabilitación. Entonces, cuando me hizo la pregunta, se me hizo muy interesante y dije, claro, entonces creo que probablemente muchos tengan esta duda, ¿no? De, entonces va a ser por un tiempo, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Se restaura la pérdida auditiva? Entonces, doctora, si alguien quisiera responder esa pregunta, ¿qué contestamos cuando un papá nos pregunte esto? Bueno, yo creo que aquí sí, pues hay que, cuando uno les está haciendo el papel de consejería, que es parte fundamental del trabajo de rehabilitación, uno tiene que decirles qué encontró, qué significa lo que encontré y qué se debe hacer. Entonces, ¿en qué se debe hacer?
tenemos que ser muy claros de cuál va a ser el futuro de ese niño de aquí en adelante. Entonces, si es un niño con una pérdida auditiva que no tiene tratamiento médico, quirúrgico o farmacológico, va a necesitar siempre una amplificación auditiva, se lo tenemos que decir. Siempre tenemos que darles opciones y caminos a seguir, pero siendo muy realistas y siempre dando unas expectativas reales. Las expectativas que nosotros le demos a esos padres se convierten en promesas para esos padres. Entonces, y tenemos que ser muy claros desde el principio. Me ha pasado, por ejemplo, que uno les dice, bueno, necesita adaptación de audífonos, pero resulta que la adaptación de audífonos no fue suficiente, sino que además de eso necesitaba un FM en su colegio. Si uno no les da todas esas indicaciones desde un principio, los padres van a estar un poco sintiéndose, me engañaron, no me dijeron toda la verdad a tiempo. Entonces tenemos que ser desde el principio muy claros en qué necesita el niño de ahí en adelante. Qué importante saber justamente que el auxiliar no va a resolver todo el problema también, ¿no? Porque incluso es eso, a lo mejor pues la inversión que se hace en un auxiliar auditivo es grande, ¿no? Entonces, probablemente la expectativa que tengan de acá, entonces eso ya le va a solucionar totalmente, ¿no? Entonces creo que también es súper importante. ¿Cuál ha sido su experiencia, doctor, en esta cuestión cuando alguien o un papá tiene esta duda respecto a que si el aparato es para todo el tiempo, respecto a las expectativas de lo que va a ser el aparato? Doctora Jimena, perdón. ¿Sí? Sí. Bueno, es importante, bueno, decirles que es algo que no se va a curar y que sí, quizás el aparato, bueno, más bien el aparato es para toda la vida, ¿no? Incluso pensando, como dice la doctora, en que se van a requerir probablemente escalar el tratamiento y que, o sea, hay que probar que funcione de esa forma, ¿no? Porque pues sí hay que ir escalando esa rehabilitación auditiva y entonces sí, primero empezar a lo mejor, pues sí, con el auxiliar probar con los sistemas FM en caso de que sea necesario, pero incluso pues hay pacientes que aún así no les es la solución adecuada y pueden llegar hasta el implante, ¿no? Digo, obviamente también que tengan consciente todo el panorama de hasta dónde podría llegar este tratamiento, esta rehabilitación. Sí, creo que es súper importante saber así, sí los beneficios, pero también las limitantes que podría tener, ¿no? Entonces, Sí. justamente, probablemente sabemos que también, además de sistemas FM, por ejemplo, hay micrófonos remotos que también podrían ayudar para tener mayor direccionalidad, mejorar la discriminación. Entonces, también creo que eso es bien importante, el saber que es un proceso tal cual de rehabilitación y lo que sí va a ser, pero sí, creo que a final de cuentas, como bien lo decía la doctora Lina al inicio, es explicar, ¿no? Y eso se va a escuchar a cliché, pero la información es poder. Creo que cuando un papá, un familiar tiene la información acerca de su enfermedad y está educado respecto a cuál es su diagnóstico, creo que desde ahí también las preguntas y la actitud es diferente. Y respecto a eso, me voy a adelantar una pregunta, voy a hacer una pregunta, pero justamente nos decían algunos papás y esto salió, yo de manera personal lo vi, en algún momento estaba leyendo un estudio que a niños les mostraban, niños de primaria y de secundaria les mostraban fotos de pacientitos con auxiliares auditivos o con implante coclear. Y solamente tenían que contestar 3 preguntas. Si esta persona que veían en la foto podía ser su amigo, si les daba confianza y si creen que tenían algún tipo de retraso mental o de capacidad intelectual indisminuida, ¿no? Y la mayoría, o sea, sorprendentemente, simplemente por ver una imagen con alguien con pérdida, con un aparato, decían que probablemente no les daba tanta confianza, que probablemente no serían sus amigos y porque pues eran para niños y que probablemente ellos pensaban que sí, que tenía algún tipo de deficiencia intelectual. Entonces me sorprendió mucho el poder saber eso, ¿no? De cómo este tipo de prejuicio, el simple hecho de ver, ¿no? Y justamente quisiera preguntarles esto, ¿no? Que tiene que ver con la última, es ¿qué pasa cuando un papá nos dice, entonces, mi niño también va a tener retraso mental o va a tener, va a tener deterioro cognitivo, capacidad intelectual disminuida? ¿Qué piensan respecto a eso y qué información hay respecto a si un niño con pérdida auditiva va a tener este tipo de capacidad intelectual disminuida? Pues creo que es importante o sea, ir a la par también viendo esa capacidad que tienen de aprendizaje, ¿no? O sea, por ejemplo, en el instituto la ventaja que tenemos es que igual también está esa parte del lenguaje de aprendizaje, entonces sí los tienen como muy detectados, pero igual
creo que es importante no mentirle a los papás y decirle que va a ser una persona completamente con una capacidad intelectual como sus compañeros, porque existe el riesgo de que tenga alguna otra discapacidad, o sea, sí es algo que es posible, pero también decirle que pues vamos paso a paso, ¿no? Y también estudiando la causa de por qué no está escuchando, ¿no? Saber si es algo sindrómico, no sindrómico, si es algo nada más aislado, o ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, digo, de entrada eso, y bueno, de lo que he leído de estudios que existen, realmente son pocos en sí, pero sí recomiendan obviamente estar midiendo esta capacidad de aprendizaje y bueno, ver que también depende mucho de la raíz de este problema, ¿no? O sea, tomar en cuenta que la pérdida de audición no es el diagnóstico, sino que es un síntoma de algo que está pasando. Claro. Ahí, doctor, tengo una pregunta, me surgió ahorita que comentaba esto, pues eso, cuando uno en un instituto, pues tiene acceso a todas las áreas prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la práctica ya privada, cuando nos llega un niño, usted, por ejemplo, recomienda o hacen, la pregunta es para las dos también, hacen algún tipo de test para evaluar este tipo de habilidad, de capacidad intelectual, o lo que sugieren mejor es ayudarnos de algún especialista para poder valorar esto? Sí, esa parte la remito porque no me siento capaz de hacerla yo, entonces Ok, yo remito para, hay que hacer las remisiones que uno considere necesarios en ese momento y remitirlo a la persona que lo sabe manejar bien para saber si hay algún problema de coeficiente intelectual o algo. Ahí lo importante para sacar a los papás de dudas es que normalmente una pérdida auditiva no tiene por qué conllevar a un retraso intelectual, pero que sí lo importante es hacer una habilitación o rehabilitación lo antes posible, porque entre más tiempo nos demoremos en tomar decisiones y en hacer un proceso de rehabilitación o habilitación, pues mayor tiempo de retraso va a tener ese niño y mayor costo-beneficio vamos a tener porque vamos a necesitar una rehabilitación más larga. Entonces, claro. entre más temprano vamos a evitar tener problemas asociados por deprivación auditiva. Claro, claro, listo. Qué importante. Y justo esto, otra de las preguntas que nos hacían es, ¿cómo podemos nosotros identificar, ¿no? Incluso antes de empezar tal cual con los estudios, con las baterías, con el diagnóstico, qué señales podríamos recomendarle a los papás para que se den cuenta o cómo identificar o las hay o no las hay o es necesario 100% hacer el estudio o cómo alguien podría darse cuenta y les voy a contar una historia muy rápida. En algún momento entrevistamos a una de nuestras pacientes que es de Puebla y entrevistamos a su mamá, ¿no? Y su mamá es maestra. Entonces nos decía, justamente hace rato que comentaban acerca del proceso de la culpa y todo esto, que ella se sentía muy culpable porque cómo era posible, ella decía, que dedicándose a estar con niños todo el tiempo no se dio cuenta a tiempo para ella que su hija tenía una pérdida auditiva, ¿no? Entonces, ella en ese momento lo decía desde la culpa, es cómo es posible que yo, y es que no sabía, y hasta que entonces hay algunas señales, algunos focos rojos que podríamos identificar cuando un niño no tiene una buena audición. Sí, sí. Normalmente lo que pasa, lo que he visto durante mi experiencia es que las pérdidas mínimas y las pérdidas leves o unilaterales pasan desapercibidas para la familia mucho tiempo. Claro, De ahí que por eso es tan importante la detección temprana. Pero sí es importante, por ejemplo, un síntoma de alarma es que un niño a los 6 meses empieza a enriquecer su balbuceo y él tiene le gusto por oírse a sí mismo y entre más se oye el niño oyente, más balbuceo va teniendo. Y es el momento en que el niño con una pérdida auditiva deja de producir ese balbuceo. ya. Entonces, esa es una alarma que uno les puede comentar a los papás. Si el niño por alguna circunstancia en un momento dado decía a cierto balbuceo, dejó de decirlo. ¿Por qué lo dejó de decir? Porque no hay retroalimentación y no hay ningún gusto para él en hacerlo y deja de hacerlo. Entonces, esa sería una primera alarma alrededor de los 6 meses. Ok, qué buen dato, qué buen dato.
En su experiencia, doctora Jimena, ¿qué nos podría comentar respecto a qué podríamos comentarle a a los papás de esas señales de alerta? Bueno, los papás igual también, creo que esto es un trabajo en conjunto, ¿no? Y también es importante que, bueno, sería importante que también los pediatras lo tengan en cuenta, porque Claro. muchas de las, se me va a caer la palabra, pero muchos de los, del desarrollo de los niños nos va indicando cuando algo no va bien, ¿no? Como dice la doctora, pues sí el balbuceo, ¿no? O a lo mejor un niño que ya tiene más edad y ni siquiera dice una palabra, y a lo mejor los niños, los papás creen que está balbuceando, pero solamente está haciendo una especie de sonidos que realmente ni siquiera corresponden a ese enriquecimiento del lenguaje. O niños que, por ejemplo, no tienen, no les llaman la atención los juguetes sonoros, porque pues realmente como no lo escuchan, no es algo Wow. que sea de su atención, ¿no? O igual niños que, por ejemplo, poco a poco los niños van reconociendo su nombre y van respondiendo a él. Son niños que ni a eso responden o no responden ni siquiera cosas, a sonidos ambientales, ¿no? O sea, un ladrido de un perro o sonidos más bajitos como por ejemplo un pájaro, ese tipo de situaciones. Qué importante. Y sobre todo, qué importante, y justo acaba de tocar un tema, ¿no? De otras especialidades también el poder tener identificado, ¿no? Porque pensaríamos que pues ya, o sea, todos los médicos sabemos de todo y la verdad es que no, ¿no? Entonces, creo que también, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje por etapa, ¿no? El poderlo identificar. Yo tenía una paciente, una mamá que me decía, yo me di cuenta que mi hijo no era su cuarto hijo, ¿no? Que tenía productiva porque ella vivía en un lugar donde había una iglesia y entonces cada fiesta aventaban cohetes. Entonces ya todos mis hijos, todos se despertaban cada vez que había cohetes y él no. ¿No? Dice, y a ella le llamó la atención, ¿no? Porque pues la experiencia con sus hijos era de que todos pues se asustaban con los cohetes y este niño en especial no. Y para ella ese fue un foco, pero la vez que ella tenía una pérdida profunda. Entonces, como dice la doctora Ina, creo que lo más complejo, lo más difícil es cuando son hipoacusias leves o unilaterales o moderadas. Entonces, creo que también la importancia, uno, del desarrollo, de saber cómo es la etapa de desarrollo del lenguaje, y eso, no estar como atentos, incluso como otros especialistas, a ver qué pasa o si hay algún tipo de anormalidad en esta parte. Y en la última de esta sección de preguntas, doctoras, uno de los pacientes, un papá preguntaba a una mamá, ok, dice, nos decía, sé que mi hijo va a tener pérdida auditiva, por lo que entiendo va a ser de por vida y que probablemente en algún momento va a ser pues degenerativa y tal. Eh, pero yo como mamá, yo como papá, ¿cómo puedo darle una seguridad a mi hijo para que él tenga las herramientas? Y a la mamá lo que más le causaba y era miedo era, pues en algún momento yo es que esperaría que se casara, que trabajara, ¿no? Pero pues eso creo que yo se lo tengo que transmitir. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar cuando nos hagan esa pregunta, ¿no? ¿Cómo responder a una pregunta de cómo nosotros como profesionales de la salud auditiva podremos recomendar a los papás qué recomendaciones para que puedan darle seguridad a su hijo una vez diagnosticado con pérdida auditiva? Quien sea de las dos, cualquiera de los Ok. dos, no se peleen. Creo que esa pregunta es compleja, ¿no? Porque de por Sí, sí, bueno, digo, yo no soy mamá personalmente, pero bueno, yo lo veo, por ejemplo, tengo sobrinos y todo, y creo que el tema de la autoestima es algo delicado, ¿no? Y es como complejo y más como que siento que ahorita se ha vuelto como más delicado, pero creo que al mismo tiempo, hay muchas cosas que han hecho que todo sea como más inclusivo, ¿no? O sea, por ejemplo, los muñecos, ¿no? O sea, las Barbies, ahora claro. hay Barbies que tienen aparatos auditivos, ¿no? Entonces, o también Barbies que tienen sillas de rueda, ¿no? Entonces, creo que todo eso le ayuda a los niños a entender que, pues, no todos, tienen la misma capacidad o no todos están en la misma situación. Entonces, como también creo que, darle al niño como esas herramientas de que se pueda dar cuenta de esas cosas es importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya como muchas, películas o caricaturas también incluyen muchos, personajes con aparatos auditivos, que a lo mejor, y antes como que no se hacía tan notorio, pero ahorita ya Ujú. es algo que se hace más evidente, ¿no? Por ejemplo, hace unos años que salió la de Toy Story, no me acuerdo qué número, pero igual que estaba una niña con implante coclear.
Sí, claro. Justo, qué tema, qué punto de verdad acaba de tocar Octavo, porque creo que cuando, incluso como un niño, cuando se identifica, ¿no? De que, mira, este es chinito como yo, o mira, este es morenito, entonces creo que desde ahí, el que sea parte como de su cotidianidad, incluso de sus juguetes, creo que desde ahí creo que también es este curso, porque uno pensaría a lo mejor de que no, entonces yo como papá a lo mejor sí necesito ir a terapia, o necesitan ir a terapia, pero creo que también cosas como que pueden ser muy simples, eso, ¿no? Y si tiene más hermanos, tenemos un paciente que varios de los hemos entrevistado, se llama René. Él nació con pérdida total de visual y le dio otosclerosis a los 14 años, solamente sacó uno y solamente tiene un oído habilitado, ¿no? Y él decía, en algún momento yo le preguntaba que cómo fue la educación en su familia, ¿no? Y nos decía, mi papá nos trataba igual a todos mis hermanos, ¿no? Decían, René, si tú vas a hacer esto, René va a hacer exactamente lo mismo porque él también lo puede hacer, ¿no? Entonces creo que desde ahí esta parte también creo que depende de la personalidad de cada papá, pero para él, desde su experiencia nos decía, la verdad es que yo nunca sentí una diferencia de trato desde mis papás, por lo tanto yo voy a trabajar, yo dije, pues si en mi casa me tratan igual que mis hermanos, porque entonces en el mundo podrían tratarme diferente, ¿no? Entonces creo que desde ahí también es este círculo tan importante. Doctora Lina, ¿algo que quiera complementar respecto a esta pregunta? Sí, yo creo que en niños el trabajo interdisciplinar es supremamente importante y nuestro trabajo como audiólogos no termina en poner unos audífonos. Es un proceso que debemos hacer de rehabilitación continua de la mano de la terapista, de la profesora, de la estimulación auditiva y en esa parte nuestro asesoramiento a la familia es clave porque entre más sepa la familia, más entienda el problema de su hijo, mejor lo va a manejar. Entonces tenemos que enseñarle todo a la familia para que ella lo pueda manejar adecuadamente. En el proceso de los niños, el equipo interdisciplinario, todo es importante, pero la que está el 80% con el niño es la familia. Entonces, entre más educación le demos en todos los aspectos, en todas las dudas, porque las preguntas, como arrancamos con las preguntas que ellos hacían inicialmente, las preguntas también van a ir cambiando de acuerdo al desarrollo del niño, va a tener otras dudas que no tenía al principio. Entonces, tenemos que estar asesorándolas permanentemente para que le pueda dar seguridad a su hijo con su rehabilitación. Totalmente de acuerdo, me encanta, me encanta. Pasemos a nuestra siguiente sección entonces de preguntas que ya tiene que ver así justo con el diagnóstico y con la valoración. Y para arrancar hay justamente una pregunta que nos hacen en el chat, se las voy a leer, nos las hace Bernardo y Bernardo dice, buenas tardes, me interesaría saber cuáles serían los pasos que sugieren para diagnosticar un niño menor a 5 años que los papás sospechan que no escuchan porque le hablan y no hace caso a veces y tampoco puede hablar. Por lo que antes de entrar al sistema escolar quieren saber si van a poder escuchar a la maestra, ya que, por ejemplo, si no hay forma de comunicarse con el menor, ¿cómo se le dan las instrucciones para realizarle una audiometría? Entonces creo que es muy buena pregunta para poder arrancar. ¿Alguien quisiera contestar, doctoras, esta pregunta? Bueno, sí, es complicado porque, pues, si justo una audiometría no la va a realizar, ¿no? Para la edad de 5 años, idealmente, pues ya debería de estar haciendo mínimo una audiometría lúdica, ¿no? Que pudiera seguir las indicaciones, poder hacer el condicionamiento, pero en ese caso, bueno, lo que sería aconsejable sería, primero que nada, hacer una impedanciometría, ver que el oído medio esté bien, que esté funcionando, obviamente tomando en cuenta antes la exploración. Y bueno, ya de ahí poder empezar a hacer todos los estudios. Bueno, primero empezar con una conductual para ver más o menos en dónde está la pérdida, porque ya de ahí nos basaríamos a qué estudio electrofisiológico es el más recomendado. De ahí podría ser bueno, las emisiones otoacústicas, ¿no? Para ver si tiene o no tiene, también para descartar que no haya algún trastorno del espectro de la neuropatía auditiva, ¿no? Que es otro tema más complejo, pero también tenemos que tomar en cuenta que, bueno, entra dentro de este tema, ¿no? En los niños también es algo que puede llegar a ocurrir. Ver cómo están esas células ciliadas con las emisiones y ya de acuerdo al tipo de pérdida que estemos pensando, se recomiendan ciertos tipos de potenciales, porque muchas veces lo que hacen, o bueno, lo que hacen algunos médicos es hacer todos los estudios,
pero hay que saber escoger exactamente cuáles, ¿no? Porque también puede llegar a causar ruido si no sabemos elegir cuáles son los que corresponden a ese caso. Pensando en, bueno, primero también ver que está íntegra la vía auditiva, ¿no? Haciendo potenciales de tallo, y ya por frecuencia específica, los potenciales de tallo, si es una pérdida superficial. Ya si estamos pensando en una severa, profunda, pensar en los potenciales de estado estable para poder hacer ya la adaptación en caso de que si hay alguna pérdida. Perfecto. Ninguno de estos estudios neurofisiológicos va a suplir nunca una audiometría, entonces, digo, lo podemos usar como base para empezar a rehabilitar al paciente, pero sí la audiometría es el parámetro que nos va a dar la base más importante para la adaptación, porque pues ninguno de estos estudios realmente es un estudio de audición, sino es un estudio que nos está más o menos diciendo cómo el cerebro está respondiendo al sonido, pero realmente no nos dice cómo el niño está percibiendo el sonido. Qué importante. Entonces, a manera de resumen, respondiendo la pregunta y ahorita nos dirá la doctora Lina su perspectiva y su opinión. Entonces, sería, pues, evidentemente, la historia clínica, la exploración, la otoscopía, impedancio, emisiones autoacústicas y valorar qué tipo de potenciales necesita, ¿no? Dependiendo de toda Sí. esta valoración previa y ya sobre eso ya tomar la decisión. Ok, me encanta. Doctora Lina, ¿qué nos respondería respecto a esta duda? No, está muy completa la respuesta de Jimena. Esta pregunta que hace se me olvidó quién era, el oyente, quiero Bernardo, se llama tiene que Bernardo. ver mucho con cuáles son los estudios base para valorar un niño, que es el que está aquí puesto en la presentación. Eh, yo quiero, este es un niño de 5 años que ya pues, es casi un adulto audiológicamente, pero entonces para complementar un poco me voy a unir a la pregunta que está aquí puesta de primeras y quiero que recordemos todos que la base para uno saber qué prueba tenemos que hacer es el desarrollo auditivo normal. Si nosotros conocemos el desarrollo auditivo normal, esa es la base para saber qué prueba tengo que realizar, a qué distancia tengo que evaluar, a qué intensidad debo evaluar, qué respuesta es normal para esa edad de ese niño que estoy evaluando y qué no es normal para eso. Entonces, si yo conozco bien el desarrollo auditivo normal, es la base para saber qué prueba debo hacer. La segunda base para saber qué prueba debo hacer es la edad del niño. No se nos olvide que tenemos que tener en cuenta que hay variables en la edad, no solo es la edad cronológica, sino la edad en prematuros corregida y la edad mental. Entonces, sabiendo cuál es la edad y conociendo el desarrollo auditivo normal, vamos a saber qué prueba tenemos que realizar. En todo lo que es pediátrica, para mí, desde 0 meses hasta los 5 años, es lo que yo considero pediátrico, creo que tenemos que partir de un principio básico de la audiología pediátrica y es el cross-check o lectura cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún test de la evaluación audiológica puede considerarse redundante. Cada uno complementa la información del otro y cada uno está mirando una cosa diferente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sobre todo en los niños, entre más chiquitos, que tenemos menos colaboración del niño, tenemos que hacer una cruce de información entre pruebas electroacústicas, electrofisiológicas y conductuales. Las electroacústicas y electrofisiológicas son muy recomendadas porque son fiables, por su objetividad, porque no necesito la participación del niño. Pero, como decía Jimena, para mí, las conductuales, las comportamentales, tienen un valor infinito porque son las que me están mostrando si el niño hace uso de su audición para reaccionar o repetir. En las otras, un equipo marca, pero aquí yo veo la reacción del niño ante ese estímulo auditivo, bien sea un tono o bien sea lenguaje. Entonces, lo más importante en pediátrica es hacer el cross-check entre pruebas electroacústicas, entre pruebas electrofisiológicas y comportamentales entre sí. Todas tienen que coincidir. Si hay alguna que no coincida, tengo que revalorar.
Wow, qué importante. Y quiero anotar todo. Ahorita voy a ver la grabación para después anotar todo porque justo, o sea, qué importante porque uno pensaría, ¿no? De que, entonces ya con una prueba electrofisiológica objetiva, entonces ya con eso puedo hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ahorita lo que entiendo es no solamente es un No, complemento, ¿no? El hacer este cruce de información, ver si justamente empata una con otra, eso da el tipo de diagnóstico. exacto. ¿Podría ahondar un poco más acerca sé que tenemos un cuadro que nos que podría mostrar, doctora? Quisiera ahondar un poco más acerca de estas pruebas, ahorita que estamos en este tema. Eh, bueno, entonces Lo muestro. yo no manejo electrofisiología. Entonces Sí. yo manejo todas, pues manejo electroacústica, básicamente imitancia, y todas las comportamentales que, como les digo, tienen un valor infinito porque es que me muestra cómo está reaccionando el niño. Okay. Este es un cuadro que yo les muestro, me inventé para mostrarle a las alumnas de qué pruebas, porque es que tenemos tanta variedad de pruebas que podemos utilizar para completar, porque entre más chiquito el niño, más difícil saber si estamos ante una respuesta real o no. Acordándonos de que hay pruebas que dependen de maduración para que la respuesta sea adecuada. Entonces, una prueba que aquí está marcada en colores, es una prueba que siempre hacemos, es imitancia. O sea, para mí es importantísima la imitancia. ¿Qué va a cambiar? Que en niños menores de 1 año yo no voy a usar la imitancia de tono 226, sino la de tono 1000 Hz, porque por las características anatomofisiológicas de ese conducto, de ese canal, se ha visto que la de tono 226 trae cantidades de falsas respuestas. Ya. Entonces, no es una impedanciometría, una imitancia fiable en niños menores de 1 año. Hay algunos autores que dicen que es menores de 8 meses, pero pongámosle 1 año. Tenemos otra ayuda que es más nueva, que es la imitancia de banda ancha, que también la podemos utilizar en todas las edades. Y aprovechando que estamos haciendo la imitancia, hay una prueba que yo no sé por qué siempre se nos olvida realizar y que es tan importante como es el SPAR, que es la predicción de la sensibilidad auditiva a través del reflejo estapedial. Esa la podemos hacer alrededor de los 6 meses porque por factores madurativos del arco reflejo, ese arco reflejo no está maduro antes de esa edad, entonces no nos serviría. Pero entonces es una prueba que básicamente me quita 30 segundos más de mi tiempo y es hacer un reflejo más con ruido blanco y me va a decir, hay estudios que dicen que hasta con 90% de confiabilidad si estoy entre audición normal o pérdida coclear. Entonces, pues, es una prueba que nos ayuda mucho. Esas pues son electroacústicas. Está el BOA, que es audiometría por observación del comportamiento, que no me sirve como prueba estándar porque no estoy condicionando al niño. Es una prueba sin condicionamiento, entonces no me sirve para determinar umbrales auditivos, pero sí para hacer el cruce de información con niños pequeños. Aquí puse hasta los 12 meses, pero en realidad su mejor desempeño es a los 8 meses, porque los reflejos auditivos van desapareciendo o van madurando. Pongo sobresalto porque sobresalto es un reflejo que no se pierde. Todos lo tenemos hasta los adultos, y es una prueba que es predictora de audición. Simplemente me dice el niño presentó el reflejo a una intensidad normal o a un reflejo a intensidad elevada, y eso me ayuda a hacer un cruce de información. Básicamente me ayuda a confirmar lo que encuentro con otras pruebas. La primera prueba condicionada es el VRA, que está para niños mayores de 8 meses, que es una audiometría por refuerzo visual. El 95% de los niños los podemos condicionar a hacer esta prueba y vamos a obtener niveles auditivos por oídos independientes. Está el CORE, que es una variación del VRA, que en el VRA yo no le pido al niño que busque de dónde viene el sonido. En el CORE es una estimulación visual, pero el niño tiene que voltear a izquierda o derecha. Entonces no solamente me está dando niveles auditivos, sino maduración auditiva, a ver si está dentro de las etapas en que debe localizar el sonido. Los famosos juguetes sonoros, en una época pasaron a que no servían para nada, pero cuando uno tiene dudas los puede utilizar
para corroborar ciertos datos. Entonces, básicamente es una prueba que la hacemos más o menos a los 8 meses. Localización. Cuando hablo de localización, es la prueba que le vamos a pedir al niño, le vamos a mandar un estímulo auditivo que localice izquierda, derecha, arriba, abajo, en todos los ángulos. Sabemos por el desarrollo auditivo cómo debe localizar el niño de acuerdo a sus meses. Entonces sabemos si esa conducta madurativa está acorde o no está acorde con su edad. Entonces me da un poco también esa parte de información. Bueno, tenemos el VR automatizado que está indicado hasta los 6 meses, que se usa mucho en tamizaje. Vibrador óseo enfrente es una prueba que no está estandarizada, que yo la uso porque es básicamente es como un Weber, pero me ayuda a determinar si el niño está lateralizando o no para saber si hay un oído mejor que el otro, por dónde empezar mi evaluación. La acumetría de Fowler es una acumetría que no tiene equipos, pero digamos que muchas personas viven en sitios en que no tienen equipos audiológicos y que tienen dudas sobre la audición del niño, entonces es como una guía para saber si estamos ante un posible problema auditivo. Podemos hacer unas vías óseas, reacción. Bueno, eso en cuanto a tonos. En cuanto a la logoaudiometría, pues arranca uno con reacción al nombre, que es lo más sencillo y de acuerdo al desarrollo auditivo empieza a los 4 meses, entonces yo desde los 4 meses puedo hacer la prueba de reacción a su nombre, y la logoaudiometría va a cambiar básicamente, es la misma que hacemos en el adulto, sino que cambian lo que utilizo para hacerlo. Entonces, inicialmente puedo utilizar logotomas, que son sílabas sin significado, la prueba de link. Posteriormente voy cuando ya es más grandecito, a trabajar con vocabulario que sea familiar para el niño, que yo esté segura que lo conoce. Y lo hago primero por señalamiento de objetos, después por señalamiento de láminas, para finalmente llegar a las listas de palabras estandarizadas para niños. Voy a buscar niveles auditivos en algunos niños de acuerdo a la edad y en otros umbrales auditivos. Ya niños mayores, como ven ahí en la tabla, pues voy a tener la audiometría por condicionamiento o por juego paralelo. Para hacer masking, pues tengo la técnica de SAL y pongo otras pruebitas que son, muchos niños tienen problemas vestibulares, entonces las pruebas calóricas tenemos que recordarlas más o menos hasta a partir de los 12 meses, y ahí se ha visto por estudios que un 70% de niños tienen problemas que acompañan a su pérdida auditiva, problemas, me perdí, perdón, problemas... Sí, entonces hay vestibulares, entonces hay que hacer pruebas vestibulares y de equilibrio. Listo. Me encanta, quisiera tener una cátedra de todo esto, de ver cada una de las técnicas, pero bueno, creo que aquí el mensaje es, gracias por compartirnos esta tabla, doctora, que la maneja con sus alumnas. Creo que aquí el mensaje, por ejemplo, independientemente de lo que cada uno maneja desde su práctica diaria, es justamente la importancia de ver los tipos de pruebas que existen y, como lo decía la doctora Jimena al inicio, valorar cuál es la prueba ideal, ¿no? Porque creo que a veces decimos, híjole, pues que hay que mandarle a hacer todas las pruebas, ¿no? Entonces, pues sí, la mandamos, pero realmente no. O sea, creo que también aquí la cuestión es optimizar el recurso económico, al final de cuentas, pero sobre todo optimizar también la energía que va a tener el niño y los papás para esas pruebas y solamente dar como este tipo de las pruebas que requiere. Muchas gracias, doctora, por esta información. Y justamente hablando de este tema y abordando parte del diagnóstico, la valoración, doctora Jimena, ¿nos podría, por ejemplo, comentar, usted sé que dentro de su formación también y dentro de las prácticas y dentro del instituto también tiene experiencia con implante coclear, ¿no? Entonces, que hay una duda, por ejemplo, de si todos los niños en algún momento van a necesitar implante coclear, ¿no? Por ejemplo, aquí también sé que hay protocolos que antes de llegar al implante coclear requieren algún tipo de estimulación con auxiliar auditivo. ¿Qué nos podría comentar respecto a este tema, doctora? ¿Qué tan preparados nosotros como audioprotesistas, como médicos que necesitamos a la adaptación con profesionales, debemos de saber y conocer respecto a esta parte del implante coclear? Bueno,
primero, muchos pacientes, y sobre todo me llegó a pasar también en el instituto, es que llegan a buscar el implante coclear como la solución al problema, ¿no? O sea, creen que eso va a solucionar todo y que ya con ese implante van a escuchar perfecto y que va a ser prácticamente la cura, por así decirlo. Ujú. Pero como, o sea, muchos no tienen en cuenta que pues es un procedimiento quirúrgico que incluso puede lastimar las células del oído, ¿no? Que los deja también fuera de alguna posibilidad a futuro, ahora lo que se está estudiando de la terapia génica, o sea, puede dejar ahora sí que el niño completamente sin audición. Además de que, bueno, el tipo de estimulación es muy diferente a con un auxiliar. El tipo de estimulación es eléctrica y está estimulando directamente al nervio. Entonces es importante pues mencionarle a los papás que tampoco es la solución definitiva, que un implante coclear también necesita una rehabilitación y estar en constante estimulación con el niño. También algo que es importante mencionar es pues también los costos, ¿no? O sea, a futuro pensar qué tan accesible es la parte de las garantías, de estar cambiando el procesador, porque pues o sea, se han ido renovando sus procesadores y después de cierto tiempo ya no funcionan. Entonces también la parte económica es importante tomarla en cuenta. Y bueno, todo esto obviamente tomando en cuenta que el niño fuera candidato, ¿no? O sea, primero tomar en cuenta la edad, tomar en cuenta que haya tenido la estimulación con auxiliares durante al menos 6 meses y que se haya visto que no tiene alguna respuesta favorable. Y también, bueno, se toman en cuenta esos factores que les menciono, ¿no? Económicos, sociales, qué apoyo tienen de la familia, qué expectativas tienen, porque pues ya de acuerdo a cierta edad, pues ya, aunque tengan la mejor rehabilitación, a lo mejor y no logran desarrollar el mejor lenguaje que esperan los papás, pues tomar en cuenta esas expectativas y y bueno, entre varios otros puntos que se toman en cuenta, ¿no? Que les digo, la edad, los recursos, Claro. para ver que sí sea un buen candidato. Me encanta porque uno pensaría de que, bueno, si ya es candidato por enfermedad, por diagnóstico, pero también el verlo también con una visión mucho más amplia, ¿no? Como en una esfera económica, social, qué tanto acceso va a tener a sus revisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ese es un gran punto. Doctora Lina, quisiera complementar algo respecto a este tema del implante coclear. ¿Cuál ha sido su experiencia ahí en esta parte de la rehabilitación o de los pacientes que se adaptan con implante coclear? Bueno, yo creo que lo que rescato un poco lo que dijo Jimena, que no solo es las necesidades auditivas, sino la familia y el compromiso de la familia con ese implante coclear y su rehabilitación. Les voy a contar un caso que es verídico. Un día cogí un taxi aquí en Bogotá y yo llevaba en mi mano una revista que saca la Asociación de Audiología, que se llama Audiología Hoy, o se llamaba, y el taxista del avión y me dijo, ay, ¿usted es audióloga? Y yo quedé muy sorprendida porque aquí no saben que es una audióloga. Y entonces me dijo, es que mi hija es sorda y le pusieron un implante coclear por la EPS, por la Seguro de Salud, y pues ella no lo usa y lo estoy vendiendo. ¿Usted me ayudaría a venderlo? Entonces quedé pues en shock porque y por eso lo traigo lo menciono porque es que si no hay un compromiso familiar, el implante no va a servir. Entonces tiene que haber un implante con una rehabilitación y unos padres comprometidos. Wow, qué importante, sí, claro, eso. O sea, a mí justo me tocó hace 2 semanas el que un paciente, más bien la pregunta era de un cliente que le tocó un paciente que ya no utilizaba su implante coclear y que quería ver si se podía ser candidato a un auxiliar auditivo, ¿no? Después, porque eso, decía que no sentía diferencia y eso, ¿sabes? El impacto porque pues allá no sé cómo estén los costos, pero pues la verdad es que aquí en México es muy poco accesible si no está financiado por gobierno o por alguna fundación, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es ahí la importancia. Y la otra pregunta, voy a juntar las dos, es un poco ¿qué otros especialistas podríamos nosotros tomar de la mano para poder llevar este proceso de diagnóstico y de rehabilitación de un niño con pérdida auditiva? Y complemento la pregunta que para hacerla una es, ¿de qué otras enfermedades nosotros, no sé, yo les decía cuando hacíamos esta parte de la charla, a lo mejor tener
top 5, top 3 de enfermedades más comunes que pueden ser diagnóstico diferencial con pérdida auditiva. Una, por ejemplo, sabemos que está el espectro autista, ¿no? Entonces, o que el déficit de atención, ¿no? O muchos de las mamás de que es que no me hace caso, seguramente no escucha bien, ¿no? Entonces, creo que también es muy, muy común esto, ¿no? Entonces, bueno, doctora Jimena, ¿qué otro tipo de especialistas podríamos tomar de mano al momento de tener un proceso de diagnóstico y de rehabilitación de un niño con pérdida auditiva? Bueno, creo que sí es un trabajo multidisciplinario, así muy amplio, ¿no? Pero bueno, para empezar también un genetista, ¿no? Descartar también, como les mencionaba hace rato, ¿no? Descartar que no sea algo genético, Okay. ¿no? También para descartar algún síndrome o ver que si puede desarrollar algún otro tipo de enfermedad, discapacidad, tomar en cuenta todo eso. También es importante tener, pues obviamente, un pediatra, ¿no? Y quizás también un neuropediatra que nos esté apoyando en ver cómo está ese desarrollo para poderlo llevar también a una rehabilitación. Como mencionó la doctora, también pues son niños que tienen problemas vestibulares y por lo tanto también tienen problemas de equilibrio y se ha visto que también todo esto puede ocasionar retraso en su desarrollo motor. Entonces también poder estar al pendiente de esa rehabilitación y bueno, o claramente el otorrino, considero que también el apoyo psicológico Ujú. y bueno, todo esto encaminado también a descartar en cuanto a diagnósticos diferenciales, pudiera ser también un trastorno del espectro autista, ¿no? Que pudiera ser un trastorno del espectro autista que se esté confundiendo con una hipoacusia o también pudieran ser ambas, o sea, también tomar en cuenta que pueden ser ambas causas. Okay. ¿No? Algún trastorno de déficit de atención, ¿no? También tomar en cuenta a los neuropsicólogos, a las terapeutas, que son las que nos apoyan ahora sí que todo el tiempo dando las terapias, y pues básicamente eso. Sí, y me gusta esa palabra, ¿no? Que es como multidisciplinario y saber que no solamente una sola especialidad, un solo equipo, un solo aparato, un solo tipo de método de tratamiento es el que le va a ayudar, sino es justamente todo un equipo. Doctora Lina, ¿complementaría algo más respecto a algún otro especialista, alguna otra Bueno, enfermedad que tendríamos que tener en cuenta? yo complementaría ya todo lo dicho, oftalmólogo. Ok. Hay veces que puede haber problemas visuales y auditivos. eh, Cardiólogo. Una vez estuve en un curso y en este momento no me acuerdo cómo se llama el síndrome, pero hay un síndrome de pérdida auditiva con muerte súbita por Ujú. problemas cardíacos. Entonces, eso podría ser otra remisión y creo que incluiría en ese trabajo interdisciplinario al, al colegio, a las profesoras, porque necesitamos que ellas sean nuestra mano en esas 6 horas, 8 horas que el niño pasa en el colegio. Claro, claro. Me encanta. Y creo que el mensaje también es importante para los profesionistas que nos ven no es que todos van a estar todos los especialistas. Justamente parte de la evaluación es saber, sobre todo priorizar, ¿no? Volvemos a Exacto. la parte del recurso, del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación es un instituto de concentración donde viene prácticamente todo el país. Entonces vienen nada más a sus citas y de pronto se regresan a su comunidad donde a veces ni siquiera hay internet, ¿no? Entonces creo que también es importante no abrumarnos como profesionales de que ahora le tengo que decir a mi paciente que tiene que el cardiólogo oftalmo, sino que justamente ver cuáles probablemente en algún momento de su vida lo requiera, pero en este momento tan crítico de su vida o de la etapa en la que está, sea de diagnóstico, de rehabilitación, de evaluación, cuál es el que necesita, ¿no? Entonces creo que también es un buen mensaje. De Y acuerdo. para terminar nuestra sección del día de hoy, esas preguntas, vámonos ahora hacia la parte, ya una vez que se hace el diagnóstico y ya que sabemos que nuestro paciente tiene un tipo de pérdida auditiva, una de las preguntas que nos hacían y la complementaré también aquí la juntaré es, ¿qué pasa con los niños? ¿Todos los niños van a necesitar algún tipo de terapia auditivo verbal o todos los niños también en algún momento de su vida, que esta también me la hacía una mamá, es pues me está diciendo si mi hijo tiene una pérdida profunda y que lee los labios y ahora con lo del cubreboca, que era una limitante, entonces ya debo yo aprender, la mamá dice, yo debo de empezar a aprender lengua de señas o también meter a mi hijo a lengua de señas, entonces, doctora Jimena, ¿qué piensa respecto a esas preguntas? ¿Todos los niños necesitan algún tipo de terapia auditiva verbal? Y todos, o en algún momento decíamos que es controversial ese tema de lengua de señas también. Sí, pues en cuanto a la terapia auditivo verbal, bueno,
es una excelente metodología en cuanto a la terapia, obviamente tomando en cuenta que el niño esté adaptado, ¿no? De forma adecuada y en un tiempo adecuado, ¿no? Y obviamente es a lo que digamos que o sea, aspiramos idealmente que se llegara al diagnóstico oportuno, a la adaptación temprana, a que tengan una rehabilitación temprana, ¿no? Muchas veces eso no se logra y llegan niños que pues a lo mejor y ya tienen más edad y se dan cuenta porque no tienen lenguaje que a lo mejor y no están escuchando. Entonces, bueno, considero que lo más importante es buscar las mayores opciones que tenga el niño para poderse comunicar, ya sea mediante una forma verbal o mediante lectura labiofacial o también la lengua de señas. O sea, la lengua de señas, sí, como mencionábamos, es algo como controversial, ¿no? Como que igual está muy estigmatizada, pero pues al final del día es otro lenguaje para el niño, o sea, es otra forma de bilingüismo y también eso estimula mucho las regiones del cerebro para que el niño tenga esa adecuada integración de la información, ¿no? Y también tomando en cuenta que, bueno, a lo mejor y el niño no todo el tiempo va a poder estar usando el aparato, ¿no? Tomando en cuenta si se descompone, lo que sea, que se quede en algún momento sin el aparato, poderse comunicar. Y entonces considero que la lengua de señas también es una excelente opción para los niños, ¿no? O sea, Me, me- me gusta como cómo lo darle todas plantea las... como un complemento, ¿no? No, no es que decir que se va a comunicar todo el tiempo así, sino que puede ser también un recurso como Sí, exacto, complementario. darle todas las herramientas para que se pueda comunicar. Claro, claro. Doctora Lina, ¿qué piensa respecto a estas dos preguntas que nos hacen? Sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Jimena. Yo pienso que eh, al principio, cuando ya tenemos un diagnóstico definido y vamos a seguir un camino, hay varios caminos por seguir. Entonces, ¿de qué depende ese camino? Depende del grado de pérdida, del tipo de pérdida. Entonces, yo puedo irme por un camino de terapia auditivo-verbal que requeriría una excelente amplificación auditiva y entonces voy por ese camino, pero si por las circunstancias, por el grado de pérdida o algo, pienso que requiere ninguna amplificación, va a ser suficiente o no se puede dar amplificación, pues sugiero también una educación especial con un bilingüismo y darle señas desde que sepamos que las va a tener. Lo ideal es que cualquiera que sea el camino, ya sea auditivo únicamente, rehabilitación oral únicamente o bilingüismo, lo hagamos desde muy temprano. Claro. Sabiendo qué queremos, pues escogemos el camino y lo arrancamos muy temprano. Qué importante. Y justo nos hacen un comentario, María Isabel nos dice, yo considero que la lengua de señas hay que aprenderla más allá de si tenemos pérdida auditiva, es por toda la comunidad sorda que existe, ¿no? Qué gran comentario, justo, incluso nosotros como profesionales, ¿no? A veces, ¿qué Sí. hacemos si nos llega alguien que sabe y nosotros no, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces creo que hay un video que siempre me pone muy emotivo, que es como, es una persona toda una comunidad, de la comunidad en donde vive, se ponen de acuerdo, entonces de que se levanta a la persona que le da el café, le empieza a hablar en lengua de señas, ¿no? Entonces es muy conmovedor el video porque pues no se espera, porque pues están acostumbrados a que, híjole, ¿cómo voy a comunicar con alguien que no sabe lengua de señas, ¿no? Entonces creo que este es un comentario muy atinado. Gracias, María Isabel, por el comentario. De acuerdo. Y bueno, justo nos hacen una pregunta. Magda nos dice, ¿qué equipo es el más adecuado para un niño para empezar? Ella se refiere a 1000, 1200, 1600 al número de bandas y canales. Nosotros manejamos tecnologías desde 10 bandas hasta 24 bandas. Y tiene que ver justamente con la pregunta de qué característica debería tener un audífono que sea ideal para adaptación pediátrica, ¿no? Entonces ya ahorita responderemos. Doctora Jimena, doctora Lina, en su experiencia, ¿cuáles creen que sean como las características? Igual, tener como en mente estas tres características principales de un buen audífono para un niño. Bueno, que sea un auxiliar retroauricular, o sea, un BTE, ¿Ok? que tenga, o sea, obviamente, por lo tanto, que tenga un molde, que tenga, bueno, se recomienda un mínimo de 8 bandas, o sea, es el mínimo que se recomienda, y bueno, sobre todo también que tenga esa posibilidad de que después se le puedan adaptar sistemas FM o igual más conectividad, porque igual, como mencionaba la doctora previamente, es algo probable que ese niño vaya a requerir más
otros pasos para esa rehabilitación. Claro, claro. Qué importante, ¿no? Considerar desde el momento de la elección, a lo mejor en ese momento no requiere algún accesorio, algún complemento, pero pensar que puede ser compatible para ese tipo de, o que tenga conectividad, por ejemplo, para accesorios. Doctora Lina, ¿usted cuál cree qué otras características podríamos tener Bueno, en cuenta para un audífono? yo creo que hay, además de esas, bueno, primero, si la pérdida es bilateral y no hay contraindicación médica o audiológica, pues debe ser una adaptación bilateral, en lo ideal. Claro. El modelo, estoy de acuerdo con Jimena, tiene que ser un retroauricular chiquito, con un codo pediátrico, un molde con material flexible para no maltratar ese audífono, que ese molde tenga algún tipo de ventilación. Y lo de los canales que estaban preguntando es de gran importancia en los niños. ¿Por qué? Cuando el niño es muy chiquito y no camina todavía, pasa mucho tiempo alzado, ¿cierto? La mamá lo alza, lo lleva caminando. ¿Qué pasa cuando la mamá lleva alzado al bebé? Se sobreamplifican las frecuencias graves, hay una mayor energía de frecuencias graves. Entonces el niño está oyendo todo el tiempo a su mamá mucho más grave de lo que realmente la voz. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿ustedes alguna vez han grabado su voz y se han oído? Uno dice, uy, qué voz tan fea, ¿cómo hablo de feo yo? ¿Cierto? Sí, sí, Porque no yo nos la estoy oyendo a cierta distancia cuando mi voz está grabada, pero cuando yo me oigo a mí misma, mi voz suena con unas características diferentes con realce de graves. Entonces, aquí es de gran importancia, por ejemplo, que haya muchos canales para que haya canales para poder hacer un ajuste entre frecuencias graves y frecuencias agudas y que esa sensación de retumbe de las graves por estar el niño todo el tiempo alzado no se dé. Segundo, como estamos ante un canal auditivo muy pequeño, sabemos que el nivel de presión sonora es mayor. Entonces, creo que entre las características electrofísicas que debe tener ese audífono, cuando lo vayamos a graduar, es nunca dar una salida mayor a 110 decibeles, porque por su tamaño de canal, es como si le estuviéramos dando 15 decibeles más a ese canal auditivo. Entonces, tener mucho cuidado con la salida, siempre usar algún tipo de compresión, el que sea, y otra cosa es siempre utilizar fórmulas para niños, porque de esas fórmulas para niños tienen claro el tamaño del conducto, el tamaño de la flexibilidad de las paredes de ese conducto, entonces nos va a dar mejores resultados. Y por último, micrófonos. Aquí creo que hay controversia. ¿Por qué? Porque es que el niño aprende de su entorno. Si yo pongo en un niño muy chiquito, en un niño que no camina, un micrófono direccional, le estoy quitando la posibilidad de el micrófono Omni que le da de todas las direcciones y él aprende de su entorno. Segundo, el niño está gateando, está sentado, está a una altura diferente del adulto, entonces no está mirando hacia el adulto, entonces no es ahí nos convendría más un micrófono omnidireccional, pero ya en la etapa escolar sí sería mejor que fuera direccional para oír a la profesora, entonces hay que jugar con todo eso. Tiene que tener control de feedback porque el conducto va creciendo y se nos va a producir feedback posiblemente y hay que ir haciéndole ajustes a los moldes y estar cambiando los moldes. Control del ruido del viento, los niños son activos, los niños corren, los niños montan en bicicleta, ese ruido puede ser molesto para ellos, entonces algún control que le quite para el viento. Creo que, con seguros, que no pueda abrir, que no pueda abrir el compartimiento de la pila, porque entonces puede pasar todo el día en el colegio sin pila o comerse la pila. Sí. Creo que esas serían las cosas que añadiría. Me encanta porque justamente eso tiene que ver con la última pregunta que era la importancia, ¿no? De tener una buena adaptación audioprotésica en un niño, ¿no? Que tiene que ver justamente con desde la fórmula, la ganancia elegida, el tipo de ventilación, la oclusión,
también considerar que pues va creciendo el cambio de molde, ¿no? Cada cuánto para que no esté retroalimentando, no haya fuga de sonido. Y creo que siempre digo lo mismo en cada sesión, pero creo que eso me da como para 5 sesiones más, ¿no? Podríamos hablar tanto de las pruebas más específicas, de las técnicas, de cómo se hace una programación de un audífono, de toda esa parte de la rehabilitación que me encanta. Doctoras, quiero de verdad agradecerles por su tiempo, por sus conocimientos, por sus comentarios, por compartir su experiencia, porque creo que justamente que estamos en esta parte de las vísperas del Día del Niño, la importancia y yo lo veo de manera personal, yo lo viví de manera personal, tengo 2 primos que nacieron con pérdida auditiva, uno de ellos con microtia bilateral. Si ellos no hubieran estado bien rehabilitados, si ellos no hubieran utilizado un auxiliar auditivo, ahorita mi primo ya estudió para licenciado, ya está en espera de su hijo, tiene 25 años, está viviendo en Tulum, se le está pasando muy mal allá. Entonces, a lo que voy es, yo lo veo, porque lo conozco desde que nació, ahorita el impacto que tiene, y eso es gran parte de mi motivación de hacer esto, ¿no? De cómo nosotros, y no solamente uno, sino todo un equipo puede impactar tan positivamente y literalmente cambiar el rumbo de vida de una persona, ¿no? Dígase, pues, de un niño. Por último, quisiera solamente preguntarles y hacer como un comentario final. Ustedes me compartieron unas muy lindas fotos que seguramente los que nos siguen ya vieron las fotos, que justamente es ad hoc del Día del Niño. Denme un segundo. Ahí están, ¿no? Entonces, como comentario final, doctora Lina, esta foto, ¿cuántos años tenía? ¿Recuerda un poco la historia de esta foto? ¿Le han comentado sus papás en qué momento se la tomaron? Yo creo que yo tenía como 2 años. Ok. Y nos llevaron a todos mis hermanos y a mí a que nos tomaran fotos en un estudio. Ok. Entonces cada uno tiene su foto de estudio. Ok. Y usted, doctora Jimena, esa foto, ¿qué edad tenía? ¿En qué momento se la tomaron? Creo que es Esa como un foto, cumpleaños o una escuela, es como veo ahí sí, el McDonald's. yo creo, ajá, justo es un McDonald's. Yo tenía como unos 4 años, era en el cumpleaños de una de mis amigas. Y sí, o sea, sí me acuerdo bien de ese día. Pero sí, me encantaba ir al McDonald's de chiquita. ¿Todavía le siguen gustando todavía las hamburguesas o ya no? No, ella no, pero sí de chiquita sí era muy fan. Que sí, yo igual, yo en esta foto yo creo que tenía, yo creo como unos 3 años y eso, o sea, mi mamá siempre, ahorita ya no tengo tanto cabello como antes, pero mi cabello es chino, ¿no? Entonces mi mamá siempre dice, en Guerrero seguramente han escuchado de que si a un niño hay algún rasgo que le dé mucha tentación, le hacen como mal de ojo, ¿no? Entonces en mi caso, Ah, me decían que me hacían mal de ojo porque les daba mucha tentación como los rizos, entonces siempre que veo esa foto como que me acuerdo de esa historia, que mi mamá decía que siempre me tenían o que morder el cachete o que agarrar porque si no, después me daba fiebre y me daban mal de ojo, ¿no? Entonces siempre que veo esa imagen me acuerdo de eso. Doctoras, comentarios finales, algo que quisieran agregar respecto a la sesión del día de hoy, algún mensaje para nuestros espectadores. Bueno, el mensaje final es que no les dé susto pediátrica. Lo que hay que saber es qué prueba hacer, cuándo hacerla, cómo hacerla y recordar, como se llamaba estigma, es que ningún niño es lo suficientemente pequeño para no poderlo evaluar. O sea, podemos evaluar niños desde recién nacidos, de que aquí muchos médicos dicen es que el niño es muy chiquito, todavía no lo evaluemos. No, desde pequeño se puede evaluar. Muchas gracias. Doctora Jimena, ¿algún comentario, algún mensaje pues de conclusión? justo eso, creo que igual también no tenerle miedo a los niños, evaluarlos, ¿no? Pero también, pues ahora sí que también medir el impacto que tiene la evaluación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que también depende, o sea, ahora sí que mucho de nosotros qué desarrollo va a tener y qué tan oportuno está haciendo ese diagnóstico. Como dice la doctora, no hay una edad para empezarlos a evaluar. De hecho, o sea, digo, entre más a tiempo hagamos una detección, va a ser mucho mejor su pronóstico. Claro, qué importante. De verdad, muchas gracias, doctora. Espero tener una segunda sesión de esto para hablar de temas que pues creo que se requiere, ¿no? Entonces, nos hacen muchas felicitaciones. María Claudia, excelente conferencista, muy enriquecedor. Gracias por los aportes. Doctora Rocío Villafuerte, gracias. Feliz Día del Niño a todos. Feliz día, doctora. Lady Joana, gracias, excelente. Berta, María, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por compartir ese conocimiento, esa información tan importante. Tengan un muy feliz Día del Niño, apapachen mucho a su niño interior, que ya vimos ahí las fotos, y espero tenerlas pronto en una siguiente sesión, doctoras. Que tengan muy buen día y fin de semana ya casi.
Gracias Sí, por gracias. la invitación, Edson. Muchas Un gracias. abrazo y nos vemos pronto. Jimena. Muchas gracias, gracias. Igualmente a usted, Gracias. qué gusto. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Hasta luego.